Un cordial saludo y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión, nosotros los integrantes del grupo E estaremos explicando la creación de tablas en Oracle. En este código vamos a crear las tablas con sus respectivos atributos. Además, se van a añadir los comentarios tanto en tablas como en las columnas. Esto se puede crear o recrear una única clave foránea. En la última parte se podrá otorgar o revocar algunos privilegios públicos. Nos vamos ahora al código de department. También aquí se crea una tabla, pero esta vez tienen 3 atributos, en donde le vamos a añadir los comentarios con cada información respectiva de una locación que se puede crear también con una clave única foránea para poder alterar los atributos. También se pueden otorgar o revocar los objetos privilegiados para seleccionar Department to Public. Ahora nos vamos a lo que es Location. Bueno, aquí también es casi prácticamente lo mismo. Entonces, se dice que vamos a crear esta tabla llamada Location 3 con atributos. A esto le vamos a añadir comentarios tanto en las tablas como en las columnas. Pero eso depende muchísimo de los atributos mencionados, ya que se puede crear o recrear una única clave foránea. También se va a poder alterar los atributos. También se va a poder otorgar o revocar los objetos privilegiados para así seleccionar Location 3 Top Public. Ahora nos vamos con Salary Grade. Aquí se dice que se crea también lo que es una tabla con 3 atributos. Entonces, a esto se le va a añadir comentarios, tanto tablas como en columnas. Pero eso depende también de, como lo dije anteriormente, con los atributos mencionados, porque se van a poder crear, recrear con una clave única foránea. Obviamente tiene que ser primaria, para poder alterar a estos atributos, y estos también son objetos que se pueden revocar u otorgar para así ser objetos privilegiados, y así podemos seleccionar Salary Grade Top Public. Entonces, ahora nos vamos a lo que es esta imagen, en donde se dice que Salary Grade no tiene relación con las otras tablas. Entonces, vamos directamente a la relación que tiene Job y Employer. Esta tiene una relación de clave foránea, y de aquí nos vamos a lo que es Location. Location tiene una clave, comparten una relación con una clave foránea con Department, y Department tiene una relación con una clave foránea con Employer. Buenas tardes, mi nombre es José Sánchez y yo les voy a explicar la tabla de empleados. En la tabla de empleados tenemos el Create Table Employer, y dentro de ellos tenemos los atributos de empleado ID, tenemos last name, first name, tenemos el nombre inicial, tenemos el job ID, tenemos el manager ID, tenemos el hire date, tenemos el salario, las comisiones y el departamento ID. Además de eso, a la tabla también se le ha agregado comentarios. Por ejemplo, tenemos el comentario agregado en tabla, información general sobre los empleados de la empresa. Y además de eso, también se le agrega comentarios en columnas. Por ejemplo, en Employer ID, tenemos lo que sería número de empleados, número de identificación único de 4 dígitos asignado a cada empleado. Más abajo tenemos apellido de empleado almacenado en mayúsculas, y abajo tenemos nombre de empleado almacenado en mayúsculas y nombre inicial del apellido almacenado en mayúsculas. Este sería el middle name. Abajo tenemos en Job ID, tenemos número de identificación de trabajo, ver más trabajo para descripción. Luego, continuando con esto, tenemos el Manager ID, que dice gerente, el número de empleado del gerente de este empleado, si
si el empleado no tiene gerente, el valor es null. Entonces, abajo del manager ID tenemos el hire date, que es la fecha del empleado, fue contratado, no necesario el día del empleado comenzó. Luego, abajo del hire date tenemos el salario, que dice salario mensual del empleado en dólares estadounidenses. La información del grado del salario pues, se puede encontrar en la tabla salary grade. Entonces, abajo del salario tenemos las comisiones, que son comisiones estadounidenses ganadas en el mes pasado. Este campo debe ser null si el empleado no tiene comisiones. Y en el departamento ID es el número de departamento del empleado más información del departamento si está disponible en la tabla de EPIC. Entonces, luego, después de los comentarios, tenemos lo que sería el credit table, alter table para la tabla de employee, que esto lo que nos ayuda es a crear el 40K. Por ejemplo, tenemos el al primary K, que es el employer ID. Luego, más abajo, tenemos el 40K de job ID. Luego, tenemos el manager ID, que es otro 40K. Y luego tenemos el 40K de departamento ID. Bueno, esto sería toda la explicación. Muchas gracias. A mí me toca explicar esta parte del código que es sales orden. Como estamos viendo, pues se crea la tabla de sales orden y esto es todo lo que lleva esta tabla, que es el orden de ID, el orden de datos, customer ID, sheet data y el total. Pues, ¿qué especifica cada uno de estas tablas? Pues, por ejemplo, la de sales orden, pues aquí vemos que se puede customizar item in the orden control into table item. Y aquí, por ejemplo, orden ID, pues es que se ordena dependiendo del ID que tengas. Y el orden de datos, pues se ordena por los datos que tiene la tabla. Y aquí Customer ID, como su nombre lo dice, pues se puede, es como quien dice los datos adicionales. Y como vemos es orden total, pues pues es todo el total que se llenó y ahí te sale todo lo que has llenado. En total, pues, ¿cómo se crea esto? Pues como estamos viendo aquí abajo, alter table says orden tree, que es una clave primaria por orden ID, al cual abajo es alter table says orden, que es esta vez es una clave foránea, pero esta es customer ID. Esta es una clave foránea que recuerden, el orden es obviamente como primero es crear la tabla, que esto es todo lo que se creó primero. Y luego se crea la clave primaria, que es orden ID, y luego la clave foránea, que es customer ID. Luego aquí se agrega una tabla para que salga el total de todos estos datos. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre la tabla de customer. Pues como estaba viendo aquí, esto es todo lo que tiene la tabla: customer ID, name, address, que es el apellido, city, el estado, zip code, y area code, que es el código postal en algunos países y ciudades, el número de celular, y etcétera. Y esto es todo lo que se tiene que llenar en la tabla, todo lo que se tiene que llenar en cada puesto de tabla. Por ejemplo, aquí en donde dice name, customer name, pues obviamente se le agrega el nombre del usuario, y aquí también el Andrés, o sea el apellido, la ciudad, el estado, o sea son datos que se llenan como un formulario normal. Pero aquí lo que nos importa es cómo es que trabaja esto. Pues como estamos viendo, alter table, customer 3, se crea la clave primaria, que es en customer ID, y luego se crea la clave foránea. Recordemos que siempre se crea obviamente primero la tabla, y esto siempre se crea primero la primaria y luego la foránea, que es aquí alter table, customer and foránea key, sal person. Y así hace, como que vemos aquí las referencias de employee que llevan referencias con esa tabla. Y luego aquí se agrega, por ejemplo, como estamos viendo aquí, alter table, se agrega cuántos customer ID se puede agregar. Mayor, obviamente estamos viendo que es mayor a 0. Y luego los estados, como vemos, alter table uncheck, los estados un per state. Y luego checamos los códigos de el siguiente tabla, perdón, es los SIM, los códigos, que es hasta, como estamos viendo, los 9999 y etcétera. Continuando con la exposición, a mí me correspondió la explicación de las tablas Product, Price and Item. Entonces, vamos a empezar con lo que es la creación de la tabla Product.
Entonces aquí vemos que lo que vamos a hacer es crear la tabla. Entonces, como ya habíamos visto en el video anterior, vamos a utilizar la sentencia create table más el nombre que le vamos a poner a la tabla. Entre paréntesis vamos a poner todos los campos y atributos que va a tener nuestra tabla, entre los que está el nombre del atributo, el tipo de dato, su tamaño o longitud y si este es nulo o no. A continuación, lo que vamos a hacer es añadir comentarios a nuestra tabla. Para ello vamos a utilizar la sentencia comment on table, seguido del nombre de la tabla en la que nosotros deseamos agregar el comentario. Luego anexamos la palabra is y en medio de comillas simples, tal como lo vemos la que abre y la que cierra, vamos a poner el comentario que nosotros deseamos adicionar a nuestra tabla y cerramos con su respectivo punto y coma. Lo mismo va a suceder en el caso en que nosotros queramos agregar comentarios a alguna columna. Entonces lo que vamos a hacer es la misma sentencia comment on, pero la diferencia es que en vez de poner table vamos a poner column, seguido del nombre de la tabla, junto con el punto y el nombre de la columna a la que nosotros deseamos añadir nuestro comentario, seguido de la palabra is, tal como en el primer caso, comillas simples, y en medio vamos a agregar el mensaje que queremos agregar, mensaje o comentario, y cierra su respectivo punto y coma, y lo mismo va a pasar para el caso de aquí abajo. A continuación, lo que vamos a hacer es añadir nuestra llave primaria, teniendo en cuenta las restricciones de claves tanto única como externa. Luego tenemos aquí la sentencia alter table, la cual nos va a ayudar y sirve para cambiar la estructura de una tabla existente, seguido del nombre de nuestra tabla. Y luego ponemos la sentencia para agregar la respectiva llave primaria, la cual es add primary key, y el campo al que se le desea agregar. Y seguido de el punto y coma. A continuación vamos a hacer uso de las sentencias grant o revoke, las cuales son las que permiten a los administradores del sistema crear las respectivas cuentas de usuario y conceder y revocar los respectivos derechos de estas cuentas. Entonces vamos a utilizar el grant select on seguido del nombre de la tabla y vamos a estar especificando que es a público y con su punto y coma. A continuación seguimos con la tabla ítem. Aquí lo que hacemos es crear la tabla, create table, nombre de la tabla, entre paréntesis todos los atributos y campos que va a tener nuestra tabla, junto con sus tipos de datos, longitud y tamaño, y si estos son o no nulos. Luego vamos a agregar comentarios a nuestra tabla, la sentencia comment on table, especificamos el nombre, seguido de la palabra is, entre comillas simple, el comentario que deseamos adicionar, y cerrando con el punto y coma. Lo mismo va a ocurrir para acá, pero vamos a escribir un comentario en una columna en vez de la tabla. Lo mismo ocurre con el caso de aquí. Y de igual manera aquí tenemos el nombre de nuestra tabla, punto, el nombre de la columna a la que deseamos adicionar el comentario. De igual manera ocurre el mismo caso aquí, aquí y aquí. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra llave primaria. Lo que vamos a hacer es utilizar la sentencia alter table, especificando el nombre de nuestra tabla, agregamos nuestra llave primaria a los campos order it y item it. Ahora en la siguiente también usamos nuestro comando alter table en el ítem 3, que vendría a ser el nombre de nuestra tabla. Agregamos nuestra llave foránea a el campo order it, referenciando a lo anteriormente mencionado por uno de mis compañeros, nuestra tabla sales order 3 en el campo order it. Ahora con el comando alter table, nombre de nuestra tabla, agregamos nuestra llave foránea en el campo product it, referenciando la tabla product 3 en el campo product it. Ahora lo que vamos a hacer es crear las cuentas de usuario. Para ello utilizamos el grant select on en el nombre de nuestra tabla y especificamos que va a ser público. Ahora continuamos con la tabla price. Ahora lo que hacemos es usar la sentencia create table seguido del nombre que deseamos que tenga nuestra tabla, price 3, entre paréntesis sus respectivos atributos y campos, su respectivo tipo de datos, longitud y si es nulo o no, y por supuesto su nombre. A continuación lo que vamos a hacer es añadir los comentarios que deseemos a nuestra tabla. Para ello vamos a utilizar la sentencia comment on table y el nombre de nuestra tabla, seguido de la palabra is, comilla simple, el mensaje o el comentario que deseemos que tenga nuestra tabla, cerramos con el punto y coma. Ahorita lo que estamos haciendo aquí es añadiendo comentarios a una columna. Entonces utilizamos el comando o la sentencia comment on column
y especificamos el nombre de nuestra tabla, que en este caso es price 3, y el punto seguido de el nombre de la columna a la que deseamos agregarle nuestro comentario. Lo mismo va a seguir para los casos que podemos visualizar en la parte de acá. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra llave. Para ello vamos a utilizar la sentencia alter table, el nombre de nuestra tabla, y vamos a utilizar la sentencia en la que vamos a estar especificando que se va a añadir una llave primaria seguido de el nombre del campo, de los campos a los que deseamos asignarle nuestra llave primaria. Luego seguimos con alter table, nombre de la tabla, agregamos nuestra llave foránea, especificamos el campo y vamos a decir que va a referenciar a la tabla producto 3 en el campo product it. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestros check constraints. Para ello utilizamos alter table, el nombre de nuestra tabla, y utilizamos la sentencia add check, lo cual lo que nos va a permitir es hacer cumplir la integridad del dominio al limitar los valores aceptados por una o más columnas. Entonces, entre paréntesis ponemos nuestra condicional en la cual vamos a estar diciendo que list price es null o min price es null o min price es menor o igual a list price. Es de destacar que esto nos debe arrojar un valor verdadero o falso. A continuación tenemos lo mismo, add check, end date is null o start date es menor o igual a end date. También de igual manera nos debe arrojar un valor verdadero o falso. Ahora lo que vamos a hacer es usar la sentencia grant o revoke, la cual nos va a permitir que los administradores del sistema puedan crear sus respectivas cuentas de usuario. Entonces vamos a especificar grant select on el nombre de nuestra tabla, price a public.